Cervantes. Muchas gracias, Omar, por estar aquí con nosotros. Gracias, muy buenas tardes. Gracias Una por la gran invitación. historia que pues conocemos, hemos oído, a veces no tenemos gente que vive una situación de esto que es como, le llamaríamos una enfermedad al alcoholismo, Omar. Es una enfermedad, sí, por supuesto, es una enfermedad. El alcoholismo, definida como adicción al alcohol, por supuesto es una enfermedad que está incluida dentro de las adicciones a cualquier sustancia y entra en la encuesta nacional de adicciones. Es una droga legal, pero Así es una es. droga. Y yo creo que es peor que muchas otras drogas, porque el alcohol, además de que te hace perder la cabeza y te hace cambiar tu vida personal, tu vida social, la vida familiar, encima de todo te hace un daño terrible al organismo, ¿no? Sí, efectivamente, el alcoholismo, el alcohol, ya como enfermedad, es un problema de salud pública muy importante, porque efectivamente la gente piensa, bueno, pues las drogas ilegales tienen un estigma mayor, Así es. pero habría que checar la encuesta nacional de adicciones, la más reciente, se publicó en noviembre del año pasado, y tiene cifras muy interesantes sobre el crecimiento del alcohol a nivel país, sobre todo en segmentos de los 12 a los 17 años. De los 12 a los 17 años ya como país tenemos problemas serios de alcoholismo o de abuso de alcohol en nuestros jóvenes. Entonces, por supuesto, el alcoholismo es una enfermedad que hay que ponerle atención, pero también en la encuesta nacional de adicciones se habla de un incremento en el consumo de la marihuana. En 5 años se duplicó el consumo de marihuana en el sector joven en nuestro país. Entonces, Y fíjate, doctor, no está prohibida la marihuana y lo que está prohibido, pues se usa más que incluso el alcohol que no está prohibido, ¿no? sí, efectivamente está prohibido, sin embargo, toda esta tendencia de modificaciones legislativas sí ha hecho que haya un incremento en el consumo. Yo tengo un consultorio en el que trato con adictos y te podría decir que las dos sustancias de mayor consumo por las que llegan a un consultorio, al menos en mi caso, son el alcohol y la marihuana. Evidentemente las demás sustancias, pero estas dos sustancias son las que mucho daño están haciendo ya en la sociedad. Bueno, y además también tenemos que se ha decidido combatir las drogas con violencia en lugar de la prevención, en lugar de la rehabilitación, en lugar de tratar el problema de otra forma, ¿no? O sea, no se están, o sea, como que no hay un deseo de tratar el problema de salud, sino más bien el del comercio, ¿no? Sí, efectivamente es una vertiente, el tráfico, el comercio, la venta, la oferta. Sin embargo, dices bien, doctor, el tema es cómo hacer prevención. Finalmente, tanto el sector gubernamental como el sector privado debemos hacer una conciencia primero de lo que está pasando. Habría que revisar las cifras de la encuesta nacional de adicciones, son muy interesantes para que veamos que la pirámide de adictos que hay que tratar, pues efectivamente es un porcentaje importante, pero tenemos que trabajar en todo el segmento que no ha llegado a esos niveles y tenemos que hacer prevención a nivel sociedad. Omar, tú trabajaste en una institución muy prestigiada, hiciste un posgrado ahí, que es en Montefénix, que es totalmente privado, ¿no? No depende de ninguna de la Secretaría de Salud, o sí depende. No, Montefénix, efectivamente yo soy egresado del Centro de Estudios Superiores de Montefénix, tuve la oportunidad de colaborar ahí como terapeuta eventual. Es una institución privada, es un patronato, pero por supuesto hace un trabajo de la mano con la CONADIC. Con la CONADIC, exactamente. Es una de las instituciones privadas de mayor prestigio que además hace un trabajo muy importante con la CONADIC. De ahí surge la idea de hacer este libro, este gran libro. Fíjate que sí, cuando yo estudié la especialidad en adicciones fue donde surgió la idea de materializar el libro. Sin embargo, quiero comentarles que a nivel de testimonial, yo tuve un problema, efectivamente. Yo soy uno de estos que tuvieron un problema con la bebida en su momento. Entonces yo tengo 20 años en un propio proceso personal. Eso me llevó, por supuesto, a profesionalizarme, a hacer una especialidad.
Y el tener tantos testimonios y el ver cómo había tantos estigmas a nivel sociedad, el trabajo que hacen instituciones, asociaciones civiles como Alcohólicos Anónimos, que son muy importantes a nivel social, que desafortunadamente todavía están estigmatizados, me pareció oportuno hacer un libro que de una manera muy práctica transmita lo que es la enfermedad del alcoholismo, con un testimonio, con una biografía de un personaje ficticio que, si bien recoge algunos datos autobiográficos, va aderezado con otras historias de otros adictos. ¿Es una novela? Digamos que es una historia, es la una historia de Tommy, el personaje principal, un adicto que nos platica desde su niñez de los 8 años hasta el momento en que deja de consumir alcohol aproximadamente a los 30 años, y cómo el camino de la recuperación no termina al momento de dejar de consumir, cómo tiene que enfrentar otra serie de situaciones, porque la enfermedad del alcoholismo no es solamente la ingesta descontrolada del alcohol, ese por supuesto es un síntoma. Eso no sabíamos. ¿Qué es? Tiene mucho más síntomas en muchos aspectos emocionales. Eventualmente va de la mano con lo que se le llama fenómenos paralelos o enfermedades psicopatológicas paralelas. ¿Cómo cuáles? Normalmente hay enfermedades mentales como la depresión, claro, la ansiedad, el trastorno límite de la personalidad y algunos otros trastornos mentales pánico, que convergen, ¿no?, con el pensamiento adicto. Entonces, a veces se recupera del consumo descontrolado, pero hay que atender otro tipo de psicopatologías. Antidepresivos, con tratamiento psicoterapéutico, con el camino espiritual, no religioso, espiritual, que tiene que ver esto con la evolución de la conciencia del ser, y por supuesto, cuando sea necesario, con un tratamiento farmacológico. Entonces, es la historia antes, cuando deja de beber, y todo el camino que sigue después de dejar de beber. Es un camino muy difícil, Omar, me imagino. Es un camino, como cuenta Tommy, en el que se tiene que enfrentar con sus propios demonios, con sus propios... Es una enfermedad que a veces afuera no se entiende porque la gente piensa que es solamente un tema de fuerza de voluntad, de pues, si tú te tomas 2 tragos, con no eso te basta. No, va más allá. Va más allá, tiene que ver con las historias, con las carencias, con las emociones, e incluso en algunas ocasiones, como lo mencioné ahorita, con otro tipo de trastornos mentales, que entonces hay que tener un camino ascendente, y como dicen los Beatles, a veces el camino es largo y sinuoso por transitar, ¿no? Bueno, de alguna forma todo esto es parte de lo que necesitamos, información, ¿no? Lo que no tenemos es información, y si la gente supiera en qué líos se va a meter al estar consumiendo, lo pensaría, ¿no? Es correcto. Entonces, creo que nos falta mucha información. ¿A quién va dirigido este libro? Quien lo lea, ¿para qué le va a servir? Este libro va dirigido fundamentalmente a quienes pudieran verse reflejados en una historia como la de Tommy. Es un libro que da un testimonio. En cualquiera de sus fases, ¿no? En cualquiera de sus fases. Y a las familias o a los familiares. Porque a veces los familiares también tienen un desconocimiento, una falta de información. No entienden que esta es una enfermedad. A veces simplemente cuando les hace crisis dicen, doctor, ¿qué hago? Ya tengo a mi hijo, o a mi esposo, o a mi tío en muy mal estado. ¿Dónde lo interno? Sí. Y no, a ver, el internamiento es ya la última fase. Hay que hacer una serie de situaciones. Entonces, quisimos hacer este trabajo, esta obra literaria, no enfocada en términos de investigación. De eso hay mucha tinta derramada, sí, exacto, hay mucho que se ha escrito. Todos los textos de Alcohólicos Anónimos, los programas de 12 pasos, todos los libros de ayuda mutua, por supuesto, están. Por hoy. Los 12 pasos, exactamente. Esto va dirigido a quienes están viviendo una historia similar y pueden ver en ello una esperanza de que primero efectivamente hay que detectar que es una enfermedad, que es un infierno, como dice el título, es un viaje de las tinieblas a la luz. Y hay que decirle a la gente que sí hay manera de salir, que hay una esperanza, que por tortuoso que pueda ser el camino, se puede cambiar y tener una vida que nos lleve, como dice el libro, a la alegría de vivir. Hay muchas historias, ¿no? ¿De qué
editoriales, mi querido Fíjate Omar? que decidimos hacerlo nosotros a través De manera independiente. Eso. de manera independiente. Lo lanzamos a través de la plataforma de Amazon. Ok. Entonces, a partir del 7 de febrero, que es la presentación del libro, que la vamos a tener aquí en la Ciudad de México y por supuesto están ustedes ¿En dónde va a invitados. ser? Es en Polanco, en un centro que se llama Grupo Tenerife, que está en Presidente Mazarik. Ok. Es a las 7 de la tarde y a partir de ese día en Amazon podrán ustedes Ya tener la pueden el comprar. libro y por supuesto ustedes van a tener, hoy íbamos a tener el libro, pero bueno, la imprenta nos quedó un poquito mal con una prueba que tenemos íbamos la a tener, primicia, que es lo pero más efectivamente importante. es la primera entrevista que damos y por supuesto un par de ejemplares van aquí para este Omar. programa tan Omar prestigiado. Cervantes. Para el público y demás, a quien lo necesite, muchas veces no sabemos el tamaño del problema y muchas veces lo tenemos demasiado cerca y somos o los amigos o los familiares o las parejas de la persona, ¿no? Y creemos que el problema es de él, Es correcto. ¿no? Y es de alguna problema forma de la familia, información... ¿no? Es un problema de toda la familia, toda la efectivamente, familia, Jazz. claro. Nosotros, bueno, al menos el enfoque que le da el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, donde yo me formé, es un enfoque sistémico, donde el consumidor es solo un síntoma, pero la enfermedad o la patología es de toda la familia. Y el consumidor muchas veces está expresando algo que está sucediendo en la familia y la familia completa tiene es que... multifactorial. Es correcto. A ver, fíjate, Omar, yo, además de que este libro puede ser un foco de atención para los que ya lo están viviendo, yo también le diría a los padres de familia que lo leyeran, porque la historia de Tommy empieza a los 8 años. ¿Cómo Tommy llega al alcoholismo desde los 8 años? ¿Quién se lo proporcionó? ¿En qué momento la familia no se dio cuenta que el niño estaba tomando alcohol? ¿Cómo lo compraba? O sea, está bien preventivo. Exacto, es lo que decía ahorita. Me gusta así, ¿no? La familia donde se crió Tommy era una familia donde se bebía alcohol en todos, ahora sí que la familia pirinola. Entonces Exacto. para Tommy era lo más normal, pues conocer el rompope, luego la cerveza, y así le fue subiendo, ya a los 13 años, pues ya tuvo su primer borrachera, ¿no? Entonces efectivamente va dirigida a los padres o a los que pueden prevenir justamente. En la presentación del libro me va a hacer favor de acompañarme el maestro Benjamín García Huerta, que es una eminencia en materia de neurobiología y Wow. que él ese día nos va a platicar todo lo que sucede en el cerebro de un alcohólico o de un adicto a cualquier otra sustancia para explicarnos por qué es una enfermedad, porque a veces dicen, ¿cómo que es una enfermedad? Es una enfermedad del cerebro. Y entonces cuando la gente dice, si es una enfermedad del cerebro, entonces estás loco. Bueno, pues no es que esté loco, es una enfermedad mental que como todas las enfermedades mentales tienen un tratamiento. Y no se cura, se controla. Se trata. Se trata. Se trata, efectivamente. Se vive con ella, pero tiene un tratamiento. Gracias, Omar, por estar Gracias aquí a con ustedes. nosotros. No se lo pierda, estamos todos invitados a la Muchísimas presentación del gracias. libro. Y si no, lo puede comprar La Alegría de Vivir, Omar Cervantes, a través de la Las redes página sociales. de las redes sociales. Ya lo van a tener porque es muy importante. De verdad, para los padres de familia, nada de que el rompopito, no, nada, ni una cerveza, ni el fin de año vamos a brindar porque es champán y entonces, sí, nada. Es nada, ¿no? Es correcto. Gracias, Omar. Gracias a ustedes. Regresa Aquí los pronto. espero.